A ver, la guerrilla de Teoponte tiene muchos puntos que pueden generar el tema de la importancia en función de, primero, que puede ser que algunos de los miembros de la dirigencia no les no hayan compartido o no hayan creído en el tema del instrumento de la lucha de ese momento y del documento político, pero eran parte de la dirección nacional. Y al ser parte de la dirección nacional, respetaron el documento político, por mucho que no lo creyeran, o estén en contra o discrepen con él. Eso que llega a mostrar que cuando uno llega a asumir algo, puede ser que yo esté en contra, pero fue un documento aprobado en un Congreso. Y como fue un documento aprobado en un Congreso, fue un mandato que instruyó que la dirección vaya a la guerrilla. Entonces, yo quisiera saber, no me lo responderán ustedes, ni a ver, algún momento tal vez alguien nos podría decir, si lo que dicen los estatutos de la Universidad Boliviana pueden ser respetados por los dirigentes, ¿no? Cuando me decían, ¿por qué andas con el gobierno del MAS? Porque yo soy autonomista y mi estatuto en su artículo 6 inciso dice la Universidad Boliviana es antiimperialista. Y si este gobierno dice que es antiimperialista y yo soy antiimperialista, entonces marco pues con el antiimperialista, ¿no? Ese es el mensaje más fuerte que nos da el tema de la guerrilla de Teoponte, que la discusión política ha estado mucho más arriba del interés particular e individual de la convicción política de cada uno de los miembros de las direcciones, para ir adelante y pelear juntos una lucha que tal vez en ese caso no salieron victoriosos, ¿no? Dieron su vida. Entonces, pero para llegar a ese punto de decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto, no han entrado las discusiones superfluas, ¿no? Que se hacen ahora, que, que muchos dirigentes no utilizan pues las redes sociales para comunicar o analizar o debatir temas que son relevantes al tema nacional o al tema departamental, ¿no? Entonces, lo que se llega a hacer es eh, a leer, si tu texto es más corto que de WhatsApp, es más corto que tu pantalla, lo lees. Y si es más largo, no lo lees. Es mejor meter un meme que un análisis de coyuntura. Y si me dicen que salga a las calles y ofrende mi vida por unos mejores días para todos, no, que lo ofrende el otro, no lo ofrendo yo, ¿no? Eh, y las peleas se basan en que, en simplezas de la vida y no en lo profundo que es la transformación de un país. Y ahí se ha visto uh, cuando ha habido grandes reformas para los sectores universitarios, parece que no los llegó, ¿no? O sea, hablan y repiten lo que dicen las redes sociales, los memes y algunos canales, sin hacer un análisis más profundo, ¿no? Por ejemplo, en Pando decía, al fin nos estamos librando de este yugo de 14 años,
todo el campus universitario casi ha sido realizado por gestiones del presidente, que no le ha costado un peso a la universidad, ha sido más bien temas adicionales que se les ha ido dando, que no iban a poder hacerlo. Tienen un estadio, tienen coliseo, una facultad de medicina, una facultad de odontología de última generación. um, han llegado a la liga, les han apoyado un equipo de fútbol, comedor, albergue, guardería universitaria modelo, ¿no? Y según ellos no les llegó nada, ¿no? Y ahora no tienen una estabilidad económica ni siquiera para pagar sueldos a sus docentes. Se están queriendo gastar la plata del IDH, ¿no? O sea, pero gritaban a los cuatro vientos, no, al fin nos libramos de esa dictadura de 14 años. Pues qué linda, si eso es una dictadura, qué linda dictadura, ¿no? Te dieron todo un campus universitario con las mejores comodidades para una población de casi 4.000 alumnos y que tiene mejor infraestructura que muchas otras universidades, ¿no? Entonces, y, y si hacemos una comparación de la dirigencia de los 70 con, con muchas de las direcciones de ahora, o sea, eh, son pues bien superfluas, ¿no? O sea, nosotros como Confederación Unitaria Boliviana hemos debido recibir en el transcurso de mis dos mandatos como alrededor de más de 20 amparos constitucionales y todos perdieron, ninguno nos pudo llegar, pero ¿por qué? Porque, porque no conocen la norma. El último que nos metieron fue hace una semana atrás, un, un ex dirigente de la Universidad Mayor de San Andrés, que a solicitud de su comité ejecutivo de la FUL es suspendido porque él agarra y piensa que puede hacer lo que le da la gana y empieza a hacer sus accionarios y el comité ejecutivo dice, nosotros estamos haciendo esto y él hace todo esto, presenta las pruebas, se lo procesa de acuerdo a lo que dice el estatuto y nos mete un amparo. Y todavía en las redes sociales sacan, ¿no? Que estos masistas deben irse porque están acallando las voces de los dirigentes, ¿no? Cuando no se dan cuenta que a veces son dirigentes corruptos, que lo único que les interesa es llegar a algún espacio porque les está interesando su IDH o les está interesando aprobar de alguna manera sus materias o conseguir una pega eh, o recibir una dádiva y no entra al, en su cabecita que hay pues una estructura que por mucho que no me guste, pues soy parte de. Y eso es, y eso es pues que eso es parte de lo que está generando las crisis dirigenciales, ¿no? Es así que por eso es que la importancia de cómo puedes analizar que un grupo de 29 universitarios hayan decidido ir a una cruzada sin saber si iban a retornar. Fueron ellos sabían que estaban yendo y sabían a lo que estaban yendo. Y ahora no, pues nos vienen a hablar de que no se hace muchas cosas por ellos. A veces confunden hasta los temas de los derechos con obligaciones y obligaciones que no están enmarcadas. Por ejemplo, en Tarija es cero la matrícula, no paga un peso, nada, ¿no? Y a comparación de otros países. Y aún así no se sienten satisfechos, ¿no?
O sea, aún así, no, no pues, o sea, tienen la obligación de darme esto, ¿no? O sea, en San Simón se les da hasta beca cuarto, ¿no? Y aún así no están conformes. ¿Por qué? Porque hay sectores de la universidad que aprovechan y buscan las debilidades de los jóvenes ah, que no conocen el tema de los reglamentos, las normas, y van a hacer una serie de falsas promesas tratando de generar ya sea algún conflicto, algún protagonismo, ¿no? Y eso pues genera una crisis universitaria que no estaríamos en eso si tuviésemos la capacidad política e ideológica de debatir y de sentir. Hay que ver a los compañeros del 70 como un ejemplo de lucha y un ejemplo de disciplina política, ideológica y sindical para poder mostrar que ahora en una etapa en la que estamos, que no sabemos cómo vamos a salir de esta, porque ese es un gran problema. Estamos, estamos con una crisis económica galopante como universidad, muy compleja, donde no van a salir a marchar por miedo al COVID, donde los docentes y los administrativos, los docentes se olvidan que son cogobierno, porque el cogobierno es la responsabilidad que tendrían con los estudiantes de cogobernar y dar estabilidad al sector, a la universidad en su conjunto. Y bueno, los administrativos, ellos dicen, nosotros somos empleados, los patrones son docentes y estudiantes, ellos tienen que garantizar nuestros sueldos, nosotros no hacemos nada. Y las universidades están a media máquina, sin, tratando de buscar el rumbo para salvar este año, porque nos ha agarrado en una curva complicada, ¿no? Entonces, si por decirles, mañana decidimos como sistema universitario marchar por un internet gratuito y por tener la estabilidad económica como universidad, ¿saldrán los 20.000 estudiantes de la Juan Sarecho a marchar? ¿Qué van a decir? Tenemos miedo a morir por el COVID, ¿no? O sea, 29 compañeros no tuvieron miedo a ir a dispararle a darle pecho a la metralla. Y era porque no era por presupuesto universitario, no era por matrícula cero, era por un principio ideológico de buscar una mejor Bolivia para todos. Eso es lo que habría que analizar en estos momentos, ¿no? O sea, el debate se va agudizando. Nosotros también decimos, o sea, por principio, el Estado tiene que cubrir el Internet. Pero eso es un tema por principio, que no lo va a hacer. Ahora tenemos que ir a ver cómo le sacamos al Estado eso, ¿no? Y no lo vamos a sacar eso al Estado complotando contra otros, ¿no? Diciendo, ustedes no me representan, yo voy a ir. Entonces, ese es el famoso siempre tema de lo que hacen algunos sectores como el trotskismo en la universidad. Yo les he dicho, el trotskismo a veces no los entiendo. Yo les digo que son del pop,
porque son del partido de oposición permanente. ¿No? Yo les escuchaba decir, ese bendito IDH, pero bien que lo gastaban, ese bendito IDH, ¿no? Bien que se partían las becas, y era un bendito IDH, porque y ni siquiera lucharon por él, ¿no? Entonces, hay sectores que aprovechan y hay otros sectores que no conocen porque no han entrado a la reflexión. Y el mensaje que habría que dar es, ¿cuánto podemos dar de nosotros, de nuestras vidas, para mejores días para los demás? Como país, como sociedad, como universidad. ¿Cuánto puedes sacrificar de tu vida para que el resto esté tranquilo? ¿O cuántos pueden sacrificarlo? Ese debía ser el balance que se hace entre la gente de los 70, de los 80, con los de ahora, ¿no? O sea, es una crítica constructiva. Las redes sociales, todos las utilizamos. ¿Para qué? Debería facilitarnos cosas, debería cortarnos tiempos, pero ¿a qué llegamos? ¿Mm? No vamos a, no podemos hacer una elección de federación en Tarija, no es porque no queramos, sino porque eh, no ha habido las condiciones dadas, porque siempre han acabado en actos de violencia. Y después de los actos de violencia, se concluyen con amparos constitucionales, ¿no? Como que los gasotean y como no ganan gasoteando, entonces hay que meter un amparo para decir, ¿no? O sea, tratando de buscar una victoria amañada, cuando está, pues, no es muy complicado ahí saber quién ganó y quién perdió, pero es más fácil entrar a un momento de convulsión. Y miren que ya es bastante tiempo, ¿no? O sea, que no solo de esta última elección de la FUL, sino de las anteriores, ¿no? Entonces, cómo se fue degenerando? Y es una universidad, no es tan grande, es una universidad mediana, con 20.000 estudiantes. Es una ciudad bastante tranquila, con gente muy amable, que se conocen entre todos ustedes, pero llegado el momento se olvidan y ahí empiezan a primar los intereses personales y no institucionales, porque no le hace nada bien lo que ocurre. Y en los últimos tiempos, o sea, como la Universidad de Tarija, ha habido otras universidades que han tenido grandes problemas estructurales, que algunos pueden decir, sí, pero fue por sus reivindicaciones. Sí, pero las reivindicaciones eh, también tiene pues que verse al interior de nuestra norma, ¿no? Yo puedo compartir el tema de hacer el tema de los movimientos, de lo que ha ocurrido en la época de los 70. Fue una decisión de que se tomen las armas para ir a defender una necesidad nacional, pero no se tomó las armas para agarrarse a tiros y agarrar un centro de estudiantes, una federación, ¿no? Entonces, la reflexión tiene que ser en ese sentido. ¿Cuánto puedes dar de tu vida para que el resto pueda estar en mejores condiciones? ¿Y cuánto puedes hacer vos por una institución que te da todo, que es la universidad?